Saludos, en este video aporte a la orientación y al despertar. Debilitamiento de la voluntad en el hombre. A continuación, te presento algunos factores que pueden debilitar la voluntad en el hombre. Factores internos. 1. Miedo y ansiedad. El miedo y la ansiedad pueden paralizar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 2. Duda e indecisión. La duda y la indecisión pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones claras. 3. Falta de motivación. La falta de motivación puede debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de alcanzar sus objetivos. 4. Depresión y tristeza. La depresión y la tristeza pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 5. Adicciones. Las adicciones pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de controlar sus acciones o decisiones. Factores externos. 1. Presión social. La presión social puede debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones que no sean aceptadas por los demás. 2. Manipulación y control. La manipulación y el control pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 3. Estrés y sobrecarga. El estrés y la sobrecarga pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 4. Medios de comunicación y publicidad. Los medios de comunicación y la publicidad pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones que no sean influenciadas por la publicidad o los medios. 5. Ambiente y entorno. El ambiente y el entorno pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. Factores psicológicos. 1. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico puede debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 2. Programación neurolingüística. La programación neurolingüística puede debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 3. Sugestión y hipnosis. La sugestión y la hipnosis pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 4. Trauma y abuso. El trauma y el abuso pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. 5. Enfermedades mentales. Las enfermedades mentales pueden debilitar la voluntad y hacer que una persona se sienta incapaz de tomar decisiones o actuar. La programación neurolingüística, PNL, es una técnica de comunicación y cambio personal que se enfoca en la relación entre los procesos neurológicos, el lenguaje y el comportamiento. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la PNL puede ser utilizada para debilitar la voluntad en el hombre, especialmente en contextos de control y manipulación. Técnicas de PNL para debilitar la voluntad. Algunas de las técnicas de PNL que se cree que pueden ser utilizadas para debilitar la voluntad en el hombre incluyen: 1. Anclaje. Se utiliza para asociar un estímulo con un estado emocional o una respuesta específica, lo que puede debilitar la voluntad al crear una respuesta automática. 2. Reencuadre. Se utiliza para cambiar la forma en que se percibe una situación o un problema, lo que puede debilitar la voluntad al crear una perspectiva diferente. 3. Modelado. Se utiliza para identificar y replicar los patrones de comportamiento y comunicación de personas exitosas, lo que puede debilitar la voluntad al crear una sensación de inferioridad. 4. Preguntas de clarificación. Se utilizan para aclarar y precisar la información, lo que puede debilitar la voluntad al crear una sensación de confusión. Técnicas de manipulación. Algunas de las técnicas de manipulación que se cree que pueden ser utilizadas en conjunto con la PNL para debilitar la voluntad en el hombre incluyen: 1. Técnicas de persuasión. Se utilizan para influir en la opinión o el comportamiento de una persona, lo que puede debilitar la voluntad al crear una sensación de obligación. 2. Técnicas de distracción. Se utilizan para desviar la atención de una persona, lo que puede debilitar la voluntad al crear una sensación de confusión. 3. Técnicas de repetición. Se utilizan para repetir un mensaje o una idea, lo que puede debilitar la voluntad al crear una sensación de familiaridad. Contextos de control y manipulación. Algunos de los contextos en los que se cree que la PNL puede ser utilizada para debilitar la voluntad en el hombre incluyen: 1. Publicidad y marketing. Se utiliza para influir en la opinión y el comportamiento de los consumidores. 2. Política y propaganda. Se utiliza para influir en la opinión y el comportamiento de los votantes. 3. Cultos y sectas. Se utiliza para controlar y manipular a los miembros. 4. Relaciones personales. Se utiliza para controlar y manipular a la pareja o a los amigos. Es importante tener en cuenta que la PNL puede ser utilizada de manera ética o no ética,
y que su uso para debilitar la voluntad en el hombre es considerado como una práctica no ética. A continuación, propaganda. La propaganda es una forma de comunicación que busca influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos políticos, sociales o económicos. A continuación, te presento una visión general sobre la propaganda. Definición y objetivos. La propaganda es una forma de comunicación que busca 1. Influenciar la opinión pública, moldear la percepción de la realidad y la opinión pública para lograr objetivos políticos, sociales o económicos. 2. Crear una imagen positiva, presentar una imagen positiva de una persona, organización, producto o idea para ganar apoyo y legitimidad. 3. Desacreditar a los opositores, crear una imagen negativa de los opositores para desacreditarlos y reducir su influencia. Técnicas de propaganda. Algunas de las técnicas de propaganda más comunes incluyen 1. Repetición, repetir un mensaje o una idea para que se convierta en una creencia aceptada. 2. Emocionalización, utilizar emociones para influir en la opinión pública y crear una reacción emocional. 3. Simplificación, simplificar complejos problemas para hacerlos más fáciles de entender y más atractivos para la audiencia. 4. Generalización, hacer generalizaciones para crear una imagen negativa o positiva de un grupo o idea. 5. Testimonios, utilizar testimonios de personas influyentes o respetadas para respaldar una idea o producto. 6. Imágenes, utilizar imágenes para crear una impresión visual y emocional. 7. Lenguaje emotivo, utilizar un lenguaje emotivo y persuasivo para influir en la opinión pública. Tipos de propaganda. Algunos de los tipos de propaganda más comunes incluyen 1. Propaganda política, se utiliza para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos políticos. 2. Propaganda comercial, se utiliza para promocionar productos o servicios y crear una imagen positiva de una empresa. 3. Propaganda social, se utiliza para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos sociales. Ejemplos de propaganda. Algunos ejemplos de propaganda incluyen 1. Anuncios publicitarios, se utilizan para promocionar productos o servicios y crear una imagen positiva de una empresa. 2. Discursos políticos, se utilizan para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos políticos. 3. Películas y documentales, se utilizan para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos políticos o sociales. 4. Redes sociales, se utilizan para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad para lograr objetivos políticos o sociales. La propaganda y la programación neurolingüística, PNL, pueden afectar al hombre de varias maneras, tanto en su orientación como en el debilitamiento de su voluntad. A continuación, te presento algunos de los efectos que pueden tener. Efectos en la orientación. 1. Manipulación de la percepción. La propaganda y la PNL pueden manipular la percepción de la realidad, haciendo que el hombre vea las cosas de una manera determinada. 2. Creación de creencias. La propaganda y la PNL pueden crear creencias y valores en el hombre, que pueden ser utilizados para controlar su comportamiento. 3. Influencia en la toma de decisiones. La propaganda y la PNL pueden influir en la toma de decisiones del hombre, haciendo que tome decisiones que beneficien a los que lo manipulan. Efectos en el debilitamiento de la voluntad. 1. Desgaste de la resistencia. La propaganda y la PNL pueden desgastar la resistencia del hombre, haciendo que se rinda más fácilmente ante las presiones y las manipulaciones. 2. Creación de miedo y ansiedad. La propaganda y la PNL pueden crear miedo y ansiedad en el hombre, haciendo que se sienta inseguro y vulnerable. 3. Debilidades en la autoestima. La propaganda y la PNL pueden debilitar la autoestima del hombre, haciendo que se sienta incapaz de tomar decisiones o de controlar su vida. Técnicas utilizadas. 1. Repetición. La repetición es una técnica utilizada para grabar mensajes en la mente del hombre. 2. Emocionalización. La emocionalización es una técnica utilizada para crear emociones fuertes en el hombre, como el miedo o la ansiedad. 3. Simplificación. La simplificación es una técnica utilizada para hacer que los mensajes sean más fáciles de entender y de recordar. 4. Generalización. La generalización es una técnica utilizada para hacer que los mensajes sean más amplios y más aplicables. Consecuencias. 1. Pérdida de la libertad. La propaganda y la PNL pueden llevar a la pérdida de la libertad del hombre, ya que puede ser manipulado para tomar decisiones que no son en su mejor interés. 2. Desarrollo de trastornos psicológicos. La propaganda y la PNL pueden llevar al desarrollo de trastornos psicológicos,
como la ansiedad o la depresión. 3. Deterioro de las relaciones. La propaganda y la PNL pueden llevar al deterioro de las relaciones, ya que el hombre puede ser manipulado para creer que ciertas personas o grupos son enemigos. ¿Cómo protegerse? 1. Ser crítico. Ser crítico con la información que se recibe y no aceptarla sin cuestionarla. 2. Buscar fuentes diversas. Buscar fuentes diversas y objetivas para obtener una visión más completa de la realidad. 3. Desarrollar la autoestima. Desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo para no ser vulnerable a las manipulaciones. 4. Ser consciente de las emociones. Ser consciente de las emociones y no dejar que sean manipuladas por la propaganda y la PNL.